¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Con la sala de espera. Listo. Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy el último capítulo que se revisa en la materia, el cual es el 5.2. Vamos a realizar diseños de amplificadores con consideraciones de impedancia, considerando impedancias de entrada. Estaba revisando igual la planificación que tengo. El próximo jueves viernes, tendríamos la cuarta evaluación. La evaluación comprendería solo el tema de diseño sin considerar lo que acabamos de ver. Diseños de amplificadores sin consideración de impedancia de entrada. Este tema que lo vamos a ver hoy será para el final, para el examen bimestral. Entonces, el tema de la prueba del jueves simplemente es diseño de amplificadores, como hemos visto, emisor común, base común, colector común, pero sin considerar impedancias de entrada. Les había dicho que les iba a subir un PDF con las fórmulas, igual ya está en el Teams y en el aula virtual, entonces de pronto para que se lo descargue. Simplemente tener en cuenta todas las consideraciones que hemos realizado en los ejercicios, y eso sería el jueves. Como ya estamos en la recta final, el próximo martes 22 sería el examen bimestral, ya que de ahí viene el 25 y el 4 de marzo ya se acaba, es el último día de clases. Entonces lo que vamos a hacer el 25 es hacer un poco de ejercicios y el 4 prácticamente será entrega de notas, nada más. Ese día sí nos tomaremos para revisar de uno en uno. Les habilitaré la sala de espera y hemos de revisar las notas de uno en uno. Eso es, ya se está acabando, ya se está acabando el ciclo. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Sí, profe. Usted dijo, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Dime. Usted dijo, este viernes tenemos la prueba, ¿no es cierto? Sí, la del cuarto. Solo diseños de amplificadores hasta antes de esta clase. Y de hoy en 8 tenemos el examen. No, el próximo martes. Es que son 2 horas. Si te dejo el viernes solo sería 1 hora. Ya, a ver, este viernes tenemos la prueba. Sí, y el próximo martes ya el examen bimestral. Y de hoy en 8 el examen. Y se acabó. Ah, sí, sería de hoy en 8, claro. De ahí prácticamente el 25, como te digo, vamos a hacer por ahí uno que otro ejercicio. Y el 4, que es el último día. Es que les quisiera dejar un poquito más tiempo, pero en cambio el viernes solo tenemos 1 hora. Entonces el 25, yo tengo aquí registrado el 25 de febrero, tengo 1 hora y el 4 ya se acaba, es el último día de clases. Entonces el último voy a aprovechar para dar notas un poco de manera personalizada. El 25 haremos ejercicios o revisaremos alguna duda que hayan tenido de las pruebas. Así sería. Ya, chévere, profe. Gracias. Sí, porque como les digo, el 4 ya se acaba y de ahí ya no hay a dónde. Y eso lo tenía en mi planificación. Sí, Una claro. preguntita. Sí, Lenny. Nos dijo que para la prueba no nos iba a tomar con impedancia de entrada. No, esta clase iría para la evaluación final. O sea, hasta antes de esta clase. Hagan de cuenta que lo que vimos antes de esta clase, simplemente diseños de amplificadores, emisor común, base común y colector común, hasta antes de esta clase. Entonces, eso les digo, la información esta también ya está subida en el PDF que les dije que les iba a pasar de las formulitas, ya está igual en el aula virtual, hoy les acabé de subir. Eso. Y en el examen bimestral de pronto va a ser como hicimos en el primer parcial, unos ejercicios y al final de la segunda hora, unos 15, 20 minutitos y unas preguntas. Con eso tengo tiempo para que de pronto haya alguna novedad en alguien que no haya podido subir, lo suba dentro del transcurso, ya que las evaluaciones tienen que estar en el aula virtual tanto para respaldo suyo como de mi parte. ¿Sí? Y como les digo, de ahí ya viene el 25, de ahí es feriado largo, y el 4 ya es el último día de clases que tenemos, que lo tengo en mi planificación para entregarles las notas. El 25 más es de pronto si tienen alguna, revisar algo, algún ejercicio, o ver qué podemos, aquellas personas que vayan para que tienen después final, para el examen final. ¿Alguna novedad? ¿Sí? Para el bimestral, sí tengan en cuenta que
revisaran un poco de teoría de los JFET, que prácticamente ese capítulo se les comentó que iba a ser un poco de su lado que reviso. Entonces no va a haber ejercicios, pero sí va a haber preguntas con respecto a las consultas que fueron de deber. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Listo. En el capítulo 5 teníamos esto, estaba dividido en dos subtemas. Vimos lo que eran configuraciones sin considerar impedancia de entrada y ahora vamos a ver considerándole impedancia de entrada. A ver, vamos a utilizar igual, vamos a igual interactuar con alguien, con algún compañero, pero si tienen dudas sobre la marcha, alzan la mano, preguntan, ¿sí? Vamos por favor con Santiago Carvajal. Sí, profe. ¿Cuánto llevamos ahí? 15. Listo. Vamos a hacer este diseño. Vamos a considerar un beta de 80. Vamos a tener que nuestra impedancia de entrada va a ser 1.5K. Esto es lo que varía. Esta impedancia de entrada nos va a delimitar en ciertas partes del cálculo. Vamos a tener nuestro voltaje de entrada. Déjenme borrarle aquí. Nuestro voltaje de entrada, 0.2 voltios pico. .2. La ganancia en este caso de 50. La frecuencia, como les dije, esto es para el cálculo de los capacitores, 1 kHz. Y la RL, la carga, 2.2. A ver, vamos contigo a realizarle esta parte. Estoy en la... El primer punto que vamos a hacer, a considerar para calcular la RC es que se cumple esta condición. En esta condición está implicada la impedancia de entrada, tenemos el beta, tenemos el RL que está del enunciado y la ganancia. Por favor, calcúlame estos valores. Y nos debe quedar algo así. RE más RE prima menor. Debe quedar en un rango. Igual lo... Ya, en el lado derecho queda 44. En el lado izquierdo. 18.52. Listo. Entonces, esta es la primera, digamos que condición o criterio que habría que tomar en cuenta. Entonces, este valor, el del centro, debe estar dentro de estos rangos. Por ejemplo, vamos a utilizar 25. ¿Sí? Entonces, primer dato, R más R prima. En este caso, solo la nomenclatura habíamos manejado antes R1, pero a veces pueden encontrar así, como R1, R prima y R2 primas, pero es simplemente notación nada más. Entonces no se confundan, esto era lo que nosotros le decíamos R1 en los ejercicios anteriores, y la de acá es R2. Son solo nomenclaturas nada más. Ya. En este caso vamos a escoger este valor igual a 25. Primer punto. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos calcular la RL prima. Igual les puse aquí al lado que es la RL prima. Es igual a RC en paralelo con RL. También antes le llamábamos RL equivalente, creo que era. Pero aquí está igual. Entonces, calcúlale por favor el RL prima.
que sería la ganancia por los 25. La ganancia 50. 250. Listo, 1250 ohmios. Ya, vamos aquí, ¿no es cierto? Ya, con estos datos nosotros vamos a calcular el RC. ¿De dónde aparece esta? Más o menos para decirles, a ver. El RC va a ser igual a esto, a RL' por RL, que ya lo tenemos, dividido para RL menos RL'. Déjame hacerle. Esta parte de aquí de pronto simplemente es un despeje, pero les voy a hacer hasta que le calcules. Calcúlale, Santiago. Les voy a hacer por acá más o menos el despeje. O sea, para RL' era igual a RC en paralelo con RL. RL' es igual a RC por RL sobre RC más RL. ¿Cierto? Esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar RC más RL es igual a RC, RL. Aquí RL', RC más RL', RL es igual a RC, RL. Esto estoy haciendo solo el despeje de aquí a que aparezca esta fórmula de acá. O sea, para que vean ese menos tal vez les puede confundir un poco. Pero quiero que vean de dónde sale. No es necesario hacerlo, o sea, si tengan en cuenta esta formulita y listo. Aquí los RC les pasamos a un solo lado. RC, RL menos RC, RL prima. Sacamos factor común RC. Tenemos RL menos RL prima. ¿Esto por qué les hago este despeje un poco? Porque vamos a utilizar, van a aparecer así fórmulas donde aparezcan menos y ustedes vayan a tener esa confusión de que digan, no, pero el producto de dos resistencias en paralelo es más, pero no va por ahí, sino es un despeje que se realizó para sacar este valor. Y si se dan cuenta aquí, simplemente lo que está multiplicando, todo esto pasa a dividir y ahí apareció el menos. RL', RL sobre RL menos RL'. Sí, como les digo, quería justo hacerle este pequeño despeje aquí para que se comprenda dónde aparece ese menos. Vayan a decir, no, como les digo, vaya a haber alguna confusión entre dos resistencias paralelas. Ahí es acá abajo está un positivo. ¿Tienen alguna pregunta ahí de pronto? Yo más tengo una pregunta de ¿cuál es Sí. RL y cuál es RL' en el circuito que estoy? RL', la acabo de calcular aquí Santiago, era 1250 ohmios. ¿Y en el Sacando de circuito aquí. cuál? El RL' es igual al paralelo de RC, o sea, no es una resistencia, por decirlo así, física, sino es el paralelo de estas dos resistencias, de la RC y de la RL. Pero en los cálculos se utiliza eso para calcular las ganancias y cosas ahí. No es que tienes una, es el resultado de las dos en paralelo. Oye, ya, profe. Ya, Sí, ok. tranquilo. Listo, solo aquí ese menos quería que lo tengan claro, que vaya a haber alguna confusión. Y como les digo, les acabé de hacer el despeje solo para que tengan en cuenta porque vamos a seguir utilizando expresiones donde aparezca así un valor menos en el denominador. ¿Cuánto nos salió la RC? Queda 2.895 kiloohmios. 2.89 K ohmios. Listo, aquí vamos a tomar un valor superior al RC. Por ejemplo, 2.8, calculémosle. Aquí nos salió 2,8. Como es diseño, le vamos a decir que la RC va a ser igual, un poco mayor, 5.1 K ohmios. 5.1 K ohmios. Ahora con este valor volvemos a recalcular el RL'. O sea, ya con el valor que lo vamos a definir, este es el primer valor que vendría acá.
Calculemos nuevamente el L', que es el paralelo de RC con RL. Inge- Sí. Lo que dijo que RC es igual a 5.1K es por lo que estamos diseñando. Exacto. Sí. En esta, aquí ya lo voy a editar, pero aquí sería mayor o igual, para tener claro. Nos salió 2.8, entonces le vamos a dar un valor de 5.1, mayor que. Como te digo, igual podrías haberle puesto 4.2, sino que para manejar todos vamos a escoger este valor. 4.2K podría haber sido. Profe, y en la prueba, cuando nos toque subir valores así, ¿podemos asumir que nosotros creemos? O... Claro, sí, sí, no, es que eso es parte de su diseño. O sea, a la final eso tiene que estar funcionando. Y si por ahí, digamos que, o sea, yo voy a revisar el procedimiento. O sea, si se dieron cuenta, yo no es que califico respuestas finales, también veo el procedimiento. Si se han dado cuenta cuando les pongo los comentarios, califico hasta cierto punto y por ahí veo algo y por ahí. Pero si tú le pones aquí, por ejemplo, 1.7, 1.8. Entonces, de ahí para acá ya todito se te va a arruinar, porque estamos diciendo que sea un valor mayor o igual. Si tú le pones 3,3, sí te va a salir. Incluso una comprobación final así en extremo sería simular tu diseño en el LT Spice y ver qué te sale. Como para un poquito, como para después, digamos que revisar algo a detalle. ¿Sí? Ya, Ya, chévere. Entonces, por favor, ahora el nuevo RL', ¿cuánto saldría? 1.54 kilómetros. 1.54 kilómetros. Listo. Esta fórmula era la misma que habíamos utilizado, no varía. Tenemos el RC que ya hemos definido, 5.1. Lo que acabaste de calcular es el RC con paralelo con RL. El voltaje de salida lo podemos calcular. Y el factor de seguridad, ¿qué factor de seguridad vas a seleccionar? ¿10 o 20%? 20. Listo, entonces esto será igual a 1.2. Ayúdame calculando el voltaje RC. Eh, 39.8 voltios. 9,8 voltios. Listo, vamos a dejarle ahí. ¿Tienes alguna pregunta ahí? ¿Hasta ahí? No, ¿Alguien está. alguna pregunta? Claro. Brandon, sí. Profe, disculpe, quiere igual el voltaje de salida, el VO sub P. Tienes voltaje de entrada y tienes la ganancia. Entonces el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. 50 por 0,2. Esto te da 10. ¿Claro? Sí, profe, muchas gracias, no recordaba eso. Listo, tranquilo. Ya. Santiago, vamos a seguir vamos a hacerle la otra diapositiva también contigo. Listo. A ver, Santiago, sigamos, por favor. Ya tenemos el voltaje RC. Tenemos la RC. Calculemos la corriente. La IDEO. La corriente de colector. ¿Con el mismo voltaje o porque decía que debe ser mayor? Y vamos a calcularle con el mismo, porque más abajo le daremos un poco de tolerancia. O podríamos seleccionar, aguanta, espérame, perdón. Hagámosle VRC Ya. igual a 40 voltios, perdón. Ya. Para que sea un número redondo, 40 voltios. Y quitamos Ahí el queda 7.84 miliamperios. 7.84 miliamperes. Listo. También teníamos que el IC
es prácticamente similar al IE, ¿no es cierto? Son prácticamente igual. Bajo esta consideración, ayúdame calculando la resistencia dinámica. La R sería 26 milivoltios dividido para los 7.84. 3.32 ohmios. Listo. Listo. Ahora vamos a definir, esto es similar igual al diseño con impedancias. Vamos a definir el voltaje colector emisor. Este va a ser igual al voltaje pico, 10 voltios, voltaje de entrada, 0.2, voltaje colector emisor de saturación, esto habíamos dicho 2 voltios, y por el factor de seguridad, que ya le estás manejando el 20%, vamos ahí, 1.2. Ayúdame calculando el voltaje colector emisor. Queda 14.64 voltios. Mayor o igual, ¿no es cierto? 14.64. Vamos a romper la desigualdad. Pongámosle 15 voltios. ¿Sí? 15 voltios. Listo. Aquí algo que debemos tener en cuenta. Tenemos este voltaje RC. Tenemos este de acá, el voltaje colector emisor. Esta parte de aquí sabemos cuál es su valor. El voltaje base emisor. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? Es a llegar a determinar el voltaje en la resistencia de base 1. ¿Cómo yo lo determino? Aquí estos dos voltajes, estas dos caídas de tensión, las sumo. Y resto este voltaje de emisor. Es como que sigo el camino si hacemos una malla, una pequeña malla. Déjenme verla. Es este camino. Vengo por aquí, regreso por acá y vengo acá. Ese es el camino a la malla que se está siguiendo. En este caso se suman los dos voltajes, el resistencia de colector, el voltaje de colector emisor y le resto el voltaje base emisor para determinar mi caída de tensión en la resistencia RB1. Ayúdame por favor calculando esto. Profe, ¿cuánto le tomaron el voltaje de colector emisor? 15. 15. Salía 14,64, pero para romper la desigualdad le habíamos dicho igual a 15. El de acá era igual a 40. Y este ya sabemos. ¿Cuánto nos saldría? 54.3 voltios. 54,3. Ok. Listo. Continuemos ahí. Vamos a calcular la I de base. Podemos calcular, tenemos la corriente de colector y tenemos el beta. El beta está aquí, un beta de 80. Entonces, calculemos la corriente de base. $98 microamperes. 98 microamperes. Ya. Habíamos dicho, a ver, que esta corriente de aquí, la I1, la I2, aquí tenemos la I de base. La I1 tiene que ser mucho mayor a la I de base. Mucho mayor, habíamos dicho 10 veces mayor, es mucho mayor, pero como hemos manejado, vamos a manejarle con 16. Si ustedes ponen 10, igual está bien, pero para tratar de mantener, aquí es donde les dije, para tratar de mantener iguales casi en la mayoría, en la medida de lo posible igual los datos, vamos a manejar 16 veces. Entonces ayúdame calculando el I1, que sería igual a 16 veces el valor de la I de base.
Es 1.57 miliamperios. Muy bien. Tienes la corriente, tienes el voltaje. Ley de Ohm para calcular el RB1. Me queda 54.59 kilómetros. 9 kilómetros. Listo. Aquí hay que tener una consideración. Vamos a escoger tenemos en 54, tendríamos 56K. Y creo que es 50. No, profe, Va. R1 es, me equivoqué, es 34.59 kilómetros. 4. Sí, 34. Y 4.59. Sí. Tendríamos 34.59 kilómetros. En valores comerciales, ¿qué valores tendríamos? ¿Tienes ahí de pronto la tablita? 33 y 39. Gracias. Ya, vamos a escoger el que tenga el mayor valor. Porque ya que nuestra impedancia de entrada es todo lo que ve de aquí para acá, lo que dice aquí. Entonces, mientras más alto sea este valor, nosotros llegaremos a cumplir esta condición. Entonces, en este caso vamos a coger 39 RB1, 39 kilo ohmios. Con este nuevo valor, vamos a recalcular la I1. Entonces, con este nuevo valor vamos a recalcular la I1. Tendríamos el voltaje base. El voltaje RB1, 54.3. Calculemos la nueva I1. 1.39 miliamperios. 1.39. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, yo tengo una pregunta. Sí, Ari. ¿Por qué se va recalculando así los valores? ¿Cuál es el fin o a qué vamos a llegar con eso? El dato de calcular en esta, o sea, lo que nosotros tenemos que llegar es a cumplir esto. Que la impedancia de entrada es un dato del enunciado, entonces la impedancia de entrada tiene que llegar a estos valores. ¿Por qué recalculamos con el objetivo de tener ya valores más reales aquí? Porque si yo en el cálculo inicial me daba 34,59, si yo tuviera una resistencia de ese valor, listo. O sea, la podría poner. El simulador te acepta lo que tú desees. Pero en este caso ya hicimos un cambio, le pusimos 39. Entonces yo al hacer este cambio, me está cambiando por ende la corriente. Al cambiarme esta corriente me va a cambiar la corriente I2 y voy a tener otros valores en lo que sería la resistencia B2. O sea, es un pequeño de ajuste sobre, podríamos decirle, estamos ajustando el diseño sobre la marcha. O sea, si yo cojo esta resistencia y coloco otra, voy a verle qué corriente me da con esa resistencia. Y van a ser los cálculos un poco más precisos. Listo, gracias, Inge. ¿Sí? Igual aquí les estoy poniendo así el paso a paso. Igual esto también ya les voy a compartir para seguirle revisando. ¿Ya alguna otra pregunta? Listo. Vamos, Santiago, de una vez contigo a finalizarle este ejercicio mejor. Ayúdame, verás. Ahora vamos a identificar la R1'. Tenemos la ganancia
tenemos la fórmula de la ganancia. Ya hasta aquí nosotros podemos despejar el R1'. Tenemos el RC, el RL, que era lo que era la RL'. Tenemos la ganancia de voltaje y tenemos el RE. Ayúdame calculando la R1'. Me queda 27.5 ohmios. Vamos a seleccionar R1', 27. 27 ohmios. Listo. Ahora vamos a hacer una especie de comprobar. Bueno, no lo vamos a comprobar todavía, pero para calcular estas dos resistencias, bueno, la RB1 ya la tenemos, pero para calcular la RB2, vamos a calcular primero la impedancia del transistor, que está dada por esta expresión. Tienes el beta, tienes el R1, el R1'. Ayúdame calculándole la impedancia del transistor. Eh, 2.45 kiloohmios. Listo. Ahora vamos a calcular, aquí está la fórmula, calculemos la RBB. ¿Qué era la RBB? Era el paralelo de la RB1 con el RB2. Pero como yo no tengo el RB2, la voy a sacar de esta fórmula. Entonces primero voy a sacar el paralelo, o sea, la resistencia equivalente de las dos, y después voy a sacar la RB2. Entonces el RBB es igual a la impedancia de entrada, era el dato del enunciado, 1.5K. La impedancia del transistor la acabaste de calcular. Y tienes todo para calcular el RBB. Aquí otra vez vuelve a aparecer el signo menos y no le voy a hacer el despeje, pero va por ahí el tema. Similar al despeje que hicimos para el RC. RBB me queda 3.85 kiloohmios. Listo. Ahora, tú ya tenías el RB1 que era 39K. Calculemos el RB2. Vamos a tener aquí RBB, RB1, B1 y RBB. RB2 va a ser igual. Eh, 4.27 kiloohmios. 4.27. Tendría aquí 4 kiloohmios y 4,3 kiloohmios. Igual vamos a escoger el mayor, que en este caso sería 4 RB2, 4,3 kiloohmios. Si ya tenemos el RB1 y el RB2, podemos recalcular y calcular lo que sería el valor del RBB, que era el paralelo de las dos. Calculémosle. Profe, Sí. disculpe, para el primer caso del RBB, el primer cálculo que hicimos, ¿cuál era el Z, es la impedancia de entrada prima? Perdón. Y no es prima ahí. Ah, ya Te lo listo, taché. profe. Mil disculpas. Ya, déjame, lo corrijo antes de subirles Si es que como ocupo así las fórmulas anteriores, ahí se fue de más.
A ver, Santiago, ayúdame calculando el RBB. Ya con los valores. 3.87 kilómetros. 3.87. Listo. El I2 también podemos ya calcularle. El I2, que va por esta resistencia, es igual al I1 menos la I de base. ¿Sí, Brando? Profe, disculpe, ¿cuál era el RB1? Lo calculamos anteriormente, daba 39K. Ah, ya, ese. Sí, sí, ya, Sí, perfecto, gracias. tranquilo. Ya. Ayúdame con el I2, Santiago. Y 2 queda 1.47 miliamperios. Listo. Con el I2, nosotros podemos calcular el voltaje de base. Tenemos el I2 y tenemos a ver, I2 por voltaje. Eh, Aquí podemos calcular, tenemos la corriente, tenemos la resistencia, calculamos el voltaje de base. Queda 6.33 voltios. Esto. Era el voltaje, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? De pronto así se confunde. Teníamos la I2 y tenemos la RB2. En sí esto sería el voltaje RB2. Pero lo que decíamos es que este punto de aquí es el mismo punto de la base. Entonces el voltaje RB2 es igual al voltaje de base. Si yo ya tengo mi voltaje de base en este punto, yo puedo calcular mi voltaje en emisor. Simplemente le resto esto 0,7 a mi voltaje de base y ya tendría el voltaje del emisor. ¿Cuánto sería el voltaje del emisor? 5.63 voltios. Exacto. Tienes el voltaje del emisor. Tienes la corriente de emisor. Otra vez ley de Ohm para sacar la resistencia, en este caso la resistencia E total. Va a ser igual al voltaje del emisor sobre la corriente del emisor. Ayúdame calculando la R total. Me queda 3.83 kilómetros. 3.83 kilo ohm. Listo. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? No. 5 dividido para IC. A ver, no, déjame ver. Aquí tenemos 5.3. La R total parece que está muy elevado. Déjame ver. 5.63 dividido para 7.84 mil. Sí, la RC, a ver, ¿está aquí? Ayúdame viéndole cómo le calculaste porque no me sale, está muy elevado. Porque verás aquí, revisamos otra vez. Aquí yo tengo 5,63 voltios, voltaje de emisor, sobre, tengo la corriente de emisor que habíamos definido 7,84 miliamperios. Creo que por ahí el mili, ayúdame a ese cálculo, por favor. Está muy elevado. Tengo la corriente del emisor 1.47 miliamperios. No, esa era yo igual estoy anotando aquí los valores, esa era la I1. Al inicio, mírale al inicio, calculamos el BRC,
que le dijimos que el VDC era 40 voltios. 40 le dividíamos para el valor de RC, Ah, ya. 1.5. Ya le vi, profe. Ya le calculo. Estoy mal yo. Tranquilo. Sí, porque me salió muy elevado, digo, se me hizo raro ahí. Sale 7. 717.8. Por ahí sí, 717.8 ohmios. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tú tienes alguna pregunta de pronto hasta ahí? Santiago. Sí, profe, ¿para qué interesaría tener una impedancia que, bueno, No determinada sé. en un diseño? Sí, Ya, sí, eso es más o menos, verás tú, ahorita estamos viendo esto. Esto tú lo puedes resumir así, como una etapa 1. Entonces, por lo general, los circuitos no es que diseñas, o sea, no es que necesitas solo una etapa. Por lo general tienes una etapa previa, digamos así. Una etapa 0, por ejemplo. O sea, por poner nombres. Y una etapa 2. Entonces, nosotros digamos que este es el E1 y yo aquí mi etapa anterior a esta E1, la impedancia de salida es 1.5K ohmios. Entonces, para yo tener el máximo de transferencia entre las dos etapas, en este caso las dos impedancias deberían ser iguales. Entonces, en esos casos, yo necesito que cumpla es una condición de entrada. Impedancia de entrada igual a 1.5K. Entonces, son cuestiones más de acople. Y es interesante, o sea, analizarlo así. No sé si eso te satisface la pregunta. sí, profe, y haciendo esto, la ganancia entonces total de todo el sistema sería mayor, ¿no es cierto? Es Sí, o sea, decir, vendría a la ser una diferencia, si ganancia, no, exacto, vendría a ser la ganancia que tenemos aquí del AB, del 1, la ganancia 0, la ganancia 2, por ejemplo. Digamos que solo tienes estos dos. Entonces, la ganancia total de esto vendría a ser el producto de las dos ganancias. O sea, es más o menos para acople de impedancias, es el tema. Al inicio, o sea, si tú no requieres acoplar impedancias, si tú no tienes una etapa previa, listo, lo diseñas olvidándote de la impedancia de entrada. A la final lo que salga sería tu diseño. Pero si tienes una etapa previa, salió un circuito y justo ese circuito yo necesito que tenga la mayor transferencia, o sea, acoplarles las impedancias. Entonces ahí me viene a aparecer condiciones de diseño con impedancias de entrada. ¿Sí? Un poquito para complicarles más la vida, no mentir. Esta es la explicación lógica de todo eso. No sé si está claro. sí, profe, ahí está claro. Dale. Claro. Vamos a terminar contigo mismo. Hagámosle esto. Verás, lo que acabamos de calcular es la déjame ver, la R total que corresponde aquí a la suma de estas dos resistencias. Habíamos ya definido la R1'. Ahora o sea, calculemos la R2. Simplemente de mi resistencia, esto de aquí era la R total que acabaste de calcular. De la R total le resto el R1' y tendría mi R2. ¿Qué valor saldría? Profe, ¿cuánto valía R1'? Le perdí aquí en mis cálculos, no sé si tiene. 27 habíamos dejado. Había salido 27. 27.5, pero le habíamos dejado en 27. Allá. Queda. ¿Se dan cuenta tú? 690.9. 690.9. Como les dije, la frecuencia solo para el cálculo de capacitores. Entonces, en ningún momento estamos aplicando aquí la frecuencia 690. A ver, 690. Vámonos.
670 y 700. Vamos a escogerle aquí igual el valor. Vamos a escoger ahí 700 ohmios. Ya. Entonces volvámosle a calcular el voltaje del emisor para ya tener un dato más exacto. El IE lo tienes, el RE va a ser los 700 más los 27. Los 700 más los 27. 727 ohmios. 727 por... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 7. Y aquí ya teníamos RB1, RB2, RC, RE1, RE2, RL. Nos faltaría el BCC. Ya, nuevo VE me queda 5.7 voltios. Listo. Entonces aquí otra vez, mira, tenemos el VRC, tenemos el voltaje colector emisor y tenemos el V, voltaje de emisor. Si sumamos todos estos nos va a dar el VCC, que el VCC es todo esto, ¿no es cierto? Ayúdame calculando el VCC. 5.7 más 40 más 60.7 voltios. Profe, ¿Sí, Brando? disculpe, para recalcular el valor del voltaje emisor, ¿cuánto era RE? Es la suma de estas dos, pero ya con los valores reales. Esta habíamos dicho que era 700 y esta de acá 27. Ah, ya, profe, gracias. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Prácticamente ya faltan los capacitores nada más, pero los capacitores no varía casi nada de lo que hemos revisado. Igual lo vamos a calcular, pero esta es la parte del diseño en emisor común. No sé si tienen alguna pregunta. Inge, el BCC que salió 60.7, ¿le dejamos Perdón. así o tenemos que redondearla? Podríamos redondearle un número par 62 voltios. ¿Qué pasa cuando aumentamos el BCC? Todo lo que aumentemos del BCC va a caer aquí. O sea, no afecten mucho ya al diseño como tal. Todo el exceso, digamos, ahorita nos salió 60,7 creo que era. Entonces, si yo le pongo 62 voltios, ese exceso, el 1.3 adicional, va a ir cayendo aquí, en el voltaje colector emisor. Y si es que se acuerdan que lo que habíamos revisado, voltaje de emisor, voltaje colector, teníamos nuestra señal de entrada, nuestra señal de salida desfasada a 180 grados, y esta partecita de aquí, que les voy a poner en rojo, el voltaje colector emisor. Si es que aquí aumenta, o sea, ya no va a variar ni en la ganancia, o sea, no va a variar en la ganancia ni en nada por el estilo. Simplemente lo que va a pasar es que esta zona se amplía. O sea, yo podría poner 70 voltios, por ejemplo. Y esta zona lo que va a pasar es que se me amplía este BCC y todo esto se vaya para arriba. Y lo que les decía también, a ver, aquí había, el tope sería el BCC. Nunca yo voy a tener un voltaje de salida. El voltaje de salida nunca va a ser mayor al BCC. Si yo tengo 62 voltios de mi BCC, yo nunca voy a tener un voltaje de salida pico de 65, por ejemplo. Nunca va a llegar acá. Lo que va a pasar es que si eso sucediera, mi señal de salida se va a empezar a entrecortar. Se va a recortar en el ciclo superior.
Asimismo, si yo bajo mi BCC a mi diseño, es como que esta línea, la línea superior, le fuera bajando y puedo llegar a recortar la señal si no tengo el BCC adecuado. A ver, terminemos los capacitores. Como les decía aquí, ya no varía casi nada en comparación a los cálculos anteriores. Simplemente en vez de poner lo que decíamos que el RC sea mucho menor al RL, era que, a ver, que el XC sea mucho menor que el RL, ya lo ponemos aquí directo en una fórmula. Entonces aquí vamos a hacer que el capacitor de colector es igual a 10. Aquí está lo mucho menor. Es como que acá abajo estuviera dividido para 10, pero este que está dividiendo pasa a multiplicar y se sube acá. Por eso van a aparecer aquí estos 10, 10. Entonces, ayúdame calculando. Capacitor de colector, tienes la frecuencia, tienes el RL' y tienes todo para calcular el capacitor de colector. $1.03 microfaradios. Igual esa parte le buscan, le ven los valores estándares. Ayúdame igual aquí, calculando el capacitor de base. Ten en cuenta que aquí te dice impedancia de entrada. La impedancia de entrada es 1.5 acá. Es 1.06 microfaradios. ¿Ya? 1.06 microfaradios. Y el capacitor de emisor. Tienes el R', en este caso eran los 27. No se ve casi. Los 27 y el RE dinámica nos salía 3.2, creo que era 3.33. Queda 52.5 microfaradios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Te agradezco, Santiago. ¿Tienes alguna pregunta, Santiago? No, profe. Listo. Gracias, Santiago. Ya, profe. ¿Alguien, alguna pregunta? Y jefe, una consultita. ¿El redondeo de los capacitores al mayor o al menor? A ver, capacitores, Déjame. Si esto va para abajo, esto va para arriba. Para arriba. Si esto va para arriba, si el capacitor es mayor, la impedancia baja. Y si la impedancia baja, se comporta más a lo que queremos, que sea un cortocircuito. En este cálculo. Para arriba sería. Listo. Profe, ¿Sí, Brando? disculpe, ¿cuánto salía el capacitor del emisor? Claro, no lo hice, a ver, está 52.5 microfaradios. Le calculó Santiago. Ya, gracias, profe. ¿Sí salía eso? ¿Sí le revisaste? Sí, profe, siento que extrañaba que salga tan grande y también quería preguntarle por qué es tan grande ese capacitor en relación a los otros. Es por lo que este de aquí ve en relación, habíamos dicho que para ver esto debería ser un corto con lo que tiene a este lado. ¿Qué tiene a este lado? Tiene estas dos resistencias. El RE y el RE1'. ¿Cuánto sale? 52. Sí, por lo general los otros salen de un micro. Incluso se le podría escoger un micro. Por eso sale, porque estos valores ya son un poquito más grandes. Ya, profe, gracias. Listo. Saúl, ¿estás ahí, Saúl? Ya vale tu micrófono. Sí, profe, ya funciona. Ya era hora. No entiendo. Tranquilo. Vamos contigo, Saúl, a hacerle. ¿Todo claro aquí hasta este ejercicio?
¿Sí está claro? Ya, profe. Un poco estaba confundido Dime, ¿en qué parte estás confundido? con el capacitor de la base. ¿De aquí? Sí, ¿podría Ah, explicarme mejor eso, por favor? verás. eh, lo que les decía antes, antes estábamos haciendo así, ¿no es cierto? 1/2pi f z sobre 10 para que sea mucho menor. Este 10 ahora que está, digamos que dividiendo, pasa acá, extremos con extremos, medios con medios, y por eso aparece ya ahora 10 acá arriba. Siempre, para evitarnos ese paso ya. Y la impedancia de entrada simplemente es lo que te dé el enunciado. Aquí te da 1.5K, o sea, ya es lo que estamos ya diseñando. Entonces tienes el 1.5 y tienes todos los valores. La frecuencia tienes de 1 kHz y simplemente le calculas. ¿Sí? Sí, ya lo entendimos. Ya. Vamos solo a hacer esto, a ver, una comprobación. A ver. Verás, ayúdame, vamos a solo comprobar ya que esté nuestro diseño acorde. Entonces, sabíamos, esto ya tenemos, el RBB, era a ver, 3.87 micro, 3,87, perdón, kilo ohmios. Tengo este 3,87, tengo la impedancia del transistor, ¿dónde estaba? 2,45K. Y calcúlale la impedancia, que sería el paralelo de estas dos, pero ya tienes. O sea, 3.87K, ¿Cuánto era la impedancia? Disculpe. 2.45. Del Ya, transistor es listo. 2,45K. Calcúlale rapidito eso. Esto es solo una comprobación para ver que nuestro diseño cumple estas dos condiciones. O sea, cumpla la ganancia y cumpla la impedancia, ya con los valores que hemos seleccionado. ¿Cuánto te sale, por favor? Ya un segundito en que ya lo estoy haciendo. Dale. Me salió 1.5K. Con eso verificamos que nuestro diseño está, no, salía en 1500, yo también le hice 1500.23, pero ya, 1.5K. Está, en esta parte está cumpliendo a lo que, a lo que pide la impedancia de entrada. Y ahora verifiquemos la ganancia. Entonces tienes el RC paralelo con RL, que era el RL', que es 1,54, ya para que no le calcules, 54K. Y abajo tienes el R1, déjame ver acá. Estaba el R1. Era 27 más 3,32. ¿Ya? 1540 dividido para 30.32. 50,79. La ganancia. Es una pequeña verificación nada más del ejercicio. Listo. Vamos contigo, Saúl, a hacer el base común. Listo. Ahí.
Vemos el enunciado y el grafiquito, porque no se me ha pasado acá las... No sé por qué no se ha actualizado. Pero sí lo tengo por acá. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos. 3 y 12 iniciamos. Bien, pues, pausa. Gracias. Ya. A ver, para hacer un resumen, habíamos visto que en el primer punto, la consideración del ZIN, gracias, Carlos. Así está. Sí. Había sido, haciendo el cálculo, los 1000 dividido para 30, nos había dado 33,33 ohmios, que no cumple la condición de que sea mayor que 100. Por ese motivo, habíamos definido el valor de RL, ya no va a ser un K. Yo voy a tener que utilizar una RL superior a un K para poder tener un valor de impedancia acorde al enunciado, que eso es lo que se requiere. En este caso hemos definido 6.8, haciendo la división de 6,8K para 30, que es la ganancia, nos da 226. 226,66 ohmios. Esto ya está cumpliendo, ya cumple mi condición, que sea mayor o igual a 100 ohmios. Entonces, desde ese punto, yo ya voy a manejar que la impedancia, vamos a manejarle como igualdad, va a ser igual a 100 ohmios. Una vez con esto, nosotros venimos acá y tenemos la impedancia. El RE todavía no lo conocemos, pero por lo general el RE es un valor mucho más pequeño que el valor de la R base sobre el beta más 1. Entonces, al ser mucho más pequeño, este valor prácticamente no se lo toma en cuenta y llegamos a esta expresión. Tenemos en este caso el ZIN, que es 100. Vamos a manejar el extremo de 100. Tenemos el beta, que es del enunciado, y vamos a calcular el valor de RB. Tengamos en cuenta que el RB es RB1 en paralelo con RB2. Ese es el RB. Por favor, ayúdame calculando ahorita el RB. Sería los 100 por el beta más 1. 8.1K. Exacto. 8.1K ohmios. Ya. Una vez que nosotros tenemos esto nos va a servir más adelante. Vamos a calcular la RL'. El RL', al igual que el emisor común, es el paralelo entre RC y RL. Esto es la RL'. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos esta expresión de aquí. Tenemos el ZIN, que dijimos que lo vamos a manejar con 100, y la ganancia de voltaje, que es 30. Ayúdame calculando el RL', ¿a qué valor sería igual? 3K. 3K ohmios. Muy bien. Ahora con el 3K, calculemos el RC. Tienes el 3K, tienes el RL que lo definimos 6.8 y calculamos el valor de RC. Este valor de RC va a ser mayor o igual. ¿Cuánto nos daría igual? ¿A cuánto nos daría mayor o igual? 5.36K. Muy bien.
5,36K. Como nos dice mayor o igual, vamos a escoger que RC sea igual a 6,8K. Entonces a este punto ya tenemos acá nuestra RC, 6,8K. Y esta parte de aquí es la misma que habíamos manejado en emisor. Entonces ayúdame calculando el voltaje RC. Tenemos todo ahí. Voltaje RC es mayor o igual al RC dividido para el RL'. No, divídele para el RC paralelo con RL. En este caso, no sé si se acuerdan, cuando tienen dos resistencias iguales, el paralelo de las dos es la mitad de la mitad de las resistencias, cuando tienen del mismo valor. Entonces sería 6,8K dividido para 3,4K por el voltaje de salida, que nos daría 3 voltios. Y por el factor de seguridad. ¿Qué valor vas a tomar de factor de seguridad? De Brando. 10%. Ya. Entonces multiplícale por 1 a 1. Sí, Brando. Profe, disculpe, ¿cuánto salía ese RC? El RC salía mayor o igual a 5,36K. Entonces, 5,36. Es que a mí me salió unos 5, profe. O sea, ¿cuánto? el RL' es 3K, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y el RL, Lo habíamos redefinido, por eso le taché acá. Y lo habíamos definido a 6,8K. ya, eso me faltaba entonces. Sí, sí. Sí, porque con el 1K habíamos visto que no nos cumplía la impedancia. Entonces, por eso le taché igual acá abajo para utilizar 6,8. ¿Cuánto nos sale el voltaje RC? 6.6, sí. 6.6 voltios. 6,6 voltios. Ya para romper esa desigualdad, vamos a decir voltaje RC igual a 7 voltios. ¿Sí? Bien. Sí. Listo. ¿Claros hasta aquí? ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien. Ya. ¿Qué crees que viene después? Si ya tienes aquí voltaje, tienes la resistencia, ya sabemos. Igual empezamos por aquí. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para avanzar. ¿Cuánto salió el voltaje, profe? Disculpe, el RC. Le había calculado, con esta formulita le había calculado 6,6 voltios, le calculó ahorita. Y habíamos dicho que vamos a dejarle en 7. Porque es un mayor o igual. Ok, profe, gracias. Listo. Vamos por ahí. A ver, Saúl. Entonces, claro, hasta ahí. Sí. Vamos ahí. Creo que con esta, sí. Lo que hemos visto, si tenemos, por lo menos desde aquí, si tenemos el voltaje RC y tenemos la RC, corriente de colector, ley de Ohm. Ayúdame calculando la corriente de colector. Ya. ¿Cuánto valía ese 6.8, verdad? 6,6, pero habíamos 6.8K. dicho que le vamos a manejar, a ver, ¿cuál? La RC, 6,8K, sí. Sería 7 Sí. dividido para Ya. 6,8K. ¿Cuánto nos daría? Ya. 1.02 miliamperios. Dividido por 6,8. ¿Sí? 1 punto. Si tenemos la IC, esta es igual a la IE. Aproximadamente son iguales, sí. Entonces podemos calcular el R dinámico. ¿Cuánto nos saldría? Ya le calculo.
5.49. 5.49. Igual tengo por ahí sus datos. Vamos a seguir. Aquí hay un punto que debemos tener en cuenta. Vamos a calcular el voltaje de base, que está de aquí. Pero vamos a maximizar lo que sería la RB. Queremos ahí unas resistencias un poco elevadas. Entonces, aquí viene un criterio. Vamos a hacer que el voltaje de base sea la mitad del VCC. ¿Qué quiere decir eso? Esto es, manejémonos solo, veamos solo esta parte. Si yo digo que el voltaje de B sea la mitad de VCC, quiere decir que yo de entrada voy a hacer que mi RB1 sea igual al RB2. Tiene que necesariamente ser igual para yo tener la mitad de voltaje. Es lo que en circuitos habían visto o ya hayan visto, es el divisor de voltaje. Entonces yo para tener un divisor de voltaje, si cojo dos resistencias del mismo valor, si tengo 10, independiente de las resistencias que tenga acá, 4K y 4K, yo voy a tener la mitad en cada resistencia, 5 voltios, 5 voltios. Más o menos eso es lo que se va a hacer aquí para maximizar lo que son las RB, tener unas RB grandes que nos proporcionen un valor manejable de VCC. Entonces, este criterio aparece aquí, nuevo. Asimismo, bueno, lo de acá no es criterio, esto sabemos que si tengo el voltaje de base es igual al voltaje de emisor más el voltaje base emisor, eso siempre lo hemos revisado. El otro no es criterio, simplemente es un despeje, voltaje de emisor es igual a voltaje de base menos voltaje base emisor. Es esta de acá. Y el voltaje colector emisor sí tiene que ser mayor o igual al voltaje de salida más el voltaje de colector emisor de saturación, que habíamos dicho 2 voltios. ¿Por qué no entraba el voltaje de entrada en esta a diferencia del emisor común? Habíamos dicho que aquí tengo el voltaje de emisor, voltaje de colector, y en este caso, en el base, las señales están en fase. Entonces ya no es necesario en el diseño ponerle más BI. Esa era la única diferencia, porque están en fase, ya no están desfasadas. Entonces con esto nos vamos para acá. Esta sería la fórmula, haciendo un pequeño despeje de aquí, reemplazando los datos que tenemos. Tenemos voltaje colector, voltaje emisor. Aquí reemplazando el voltaje emisor al valor que está acá. Vamos a tener el voltaje VCC con esta ecuación. Entonces el voltaje VCC, el voltaje VRC lo tienes. El voltaje colector emisor lo puedes calcular. Y el voltaje base emisor también está dado. Entonces, por favor, calculemos el voltaje, el VCC. Va a ser mayor o igual a 2. El voltaje RC es 7. El voltaje colector emisor es el voltaje de salida más los 2 voltios. Y menos el B. ¿Qué valor tendríamos de voltaje VCC? Siete más 3 más 2 menos 0.5 por 2. ¿Cuánto nos saldría? Estás con el micrófono apagado. Sí, un poco mal el internet. Se me está yendo la señal. Se le escucha entrecortado y no le escuché bien. Creo que es el mío. Creo que es el mío.
Aló. Ahí sí, Saúl, ¿me escuchas? Se fue Saúl. No sé si estás ahí. Saúl, ¿me escuchas? Entrecortado, más o menos. Lo escucho. Brando Morales, ¿me escuchas? O sea, sí, profe, pero a rato se le entrecorta. A mí es, ¿no es cierto? Sí, eso quería validar. No, es de mi lado. Déjame ver, ya desconecté todo lo habido y por haber. A ver, continuamos, por favor. Saúl, Ya ven, a ver. ya, ten abierto el micrófono para yo también tratarte de escuchar y ver. Ya, habíamos dicho el BCC va a ser 2 veces todo esto de acá. Déjame borrarte todo esto. Aquí. A ver, ahí. Ujú, En esto centrémonos. De aquí para acá hay solo despejes nada más. El VRC habíamos dicho que era 7 voltios. ujú. El voltaje colector emisor, lo que cae aquí, es el voltaje de salida más el voltaje de colector emisor de saturación. Voltaje de salida, tenemos voltaje de entrada por la ganancia. ¿Cuánto me daría el voltaje de salida? El voltaje de entrada era 0.1, ¿no es cierto? Sí. 0.1 por 30. 3. Ya. El voltaje colector emisor de saturación, habíamos dicho 2 voltios, ¿no es cierto? Ujú. Y menos el voltaje base emisor, que es 0,7. Multiplícale todo eso por 2. ¿Cuánto te sale? Ya lo voy. Eh, 22.6. 2. Espérame. Sí. 7 más 3 más 2 menos era, verás, menos 0,7 por 2. Sí. Sí, 22.6. Ya. Como es una desigualdad, vamos a escoger que el BCC va a ser igual a 24 voltios. ¿Ya? Entonces Ya. tenemos todo esto de acá. El BCC. Ya. Vamos a calcular el voltaje de emisor. ¿Tienes el BCC? Prácticamente lo puedes calcular. Voltaje de emisor, ¿qué valor sería? 11,03. Sí, 11,3 voltios. Tienes voltaje, tienes corriente de emisor, que es igual a la corriente de colector. Calcúlale la resistencia de emisor. Ley de Ohm. La corriente de emisor era 1.02, ¿no? Sí, Mil- es igual a la de colector. O sea, para los diseños utilizamos que es igual. Me salió de 10,81 K. Vamos a escoger RE de 10K. 10K ohmios. Ya tenemos la RE. Hasta aquí estamos. Hasta aquí. Aquí retomamos otra vez. ¿Sí, Brando? Sí, profe, perdón interrumpirle. ¿Por qué aquí no elegimos una resistencia, en este caso mayor? Porque 10,81 le dejamos con 10 nomás. En sí, como esta resistencia, ¿verdad? ¿Dónde estaba? A ver.
Nosotros cogemos aquí la RE menor. Voltaje y por R. R es igual a B sobre I. Ahora que ir por ahí. Y es igual a B sobre R. Igual llegamos a este punto. Si yo escojo aquí un poco menor, yo lo que voy a tener es esta un poco mayor. Esta, al nosotros hacer, es similar a IC. O sea, no es igual, o sea, es una aproximación. Entonces, que yo le baje aquí la RE, quiere decir que mi IE va a subir un poco y va a ser un poco más real, porque yo en sí, el IC, el IE, es igual a, el IE va a ser igual a todas las corrientes que entran, IC más IB, o sea, realmente. Entonces, que yo le baje un poco mi resistencia, quiere decir que mi corriente de emisor va a subir un poco. O sea, son valores pequeños, o sea, no varía demasiado. Entonces, si ajusto un poco ya a esto de acá, no es desigualdad, perdón, a esta aproximación. O sea, no me va a variar mucho el diseño. Perdón. Brandon, no sé si me escuchaste, no me escuchaste. Sí, profe, la última parte no se le entrecortó. Ya, a ver, déjame ver, hasta aquí estamos. Decía que, bueno, verás, aquí en sí, al hacer esto de IE igual a IC, estamos haciendo una aproximación, porque en realidad el IE es la suma del IC más el IB. Y yo aquí en mi RE igual a B sobre R, que yo a mi RE le baje un poco, quiere decir que yo a mi IE le estoy subiendo un poco, que son inversamente proporcionales. Entonces, por eso yo escojo, digamos que el valor un poco más bajo, el que está, el de 10K. Con eso mi E va a subir un poco y va a asemejarse a la condición real que es. Esa parte es en el diseño. Sí, no sé si quedó claro ahí. Sí, profe, muchas gracias. Es un poco jugar con lo que, ya te digo, con lo que son directamente proporcional o es inversamente proporcional en que me varía. Pero por ahí va el tema. Ya. A ver, Saúl. ¿Listo está Saúl ahí? Sí, sí. Ya. Verás, hemos hecho esto. Tenemos el IC. Tenemos el RE1. Ya. Vamos acá. Tenemos que el RB1 va a ser igual al RB2. Lo que habíamos dicho aquí es esta parte de acá es un divisor de voltaje. Hemos seleccionado que sea este voltaje la mitad. Entonces, por ende, las dos resistencias van a ser iguales. El RB habíamos calculado que era de 8.1. Entonces, esto sería igual a 16,2 kiloohmios. Aquí yo puedo, a ver, ¿qué puedo hacer? Valores comerciales para arriba y para abajo de 16. Creo que tengo 16 y 18. En este caso, yo me manejaría con el nivel superior, RB. Con el valor de RB igual a ver, con mis RB1 y RB2 igual a 18K. Entonces, de esta manera, yo ya tengo RB1 y RB2. Van a ser igual a 18K. Ya, si tengo las dos de 18K, estoy diciendo que son iguales, ¿no es cierto? Entonces tengo 18K
y 18K. Lo que les decía aquí, el paralelo de dos resistencias iguales es la mitad. O sea, la resistencia equivalente de las dos es 9K ohmios. Esto es mi RB, la resistencia de base. Entonces, con esa RB, yo puedo volver a calcular ya la impedancia del transistor. Ayúdame calculando. Vamos a comprobar ya, porque en este caso ya tenemos el RB1, RB2, RC, RE, ya tenemos todo. Pero para hacer un cálculo y ver que cumple esta condición, ayúdame calculándole aquí. Primero la impedancia del transistor, ¿cuánto saldría igual? 136.60. 136.60 ohmios. Ya. Y ahora la impedancia, o sea, esta es la impedancia del transistor, la de acá arriba. Y ahora la impedancia de entrada, que es en paralelo con el RE. El RE era mucho mayor, era 10K. Entonces, 10K en paralelo con 136,60. ¿A cuánto nos daría igual? Ya, ya le. Me salió 134.75. Ya, estamos cumpliendo esta parte de acá. La ganancia se nos va a afectar un poco, pero determinémosle cuánto. Esperemos que no sea mucho. Tenemos que la ganancia es igual al RL prima en paralelo con la impedancia del transistor. El RL RL prima prima era 6.8. ¿No? era 3.4, Ah, porque era el paralelo del 6.8 con 6.8. sí. 3,4K en paralelo con 136,60. No, 136,60 dividido para 3.536. Me salió 131.32. Aquí está mal, es el 136,60. Ya. Aquí no es paralelo, es dividido. Perdón. Ah, Voy a corregir eso. Sí, porque sale 24,89. Es dividido. La ganancia de voltaje sí, ahí es sí me igual a salió. 24,89 a 30, o sea, sí varía un poco. Pero ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Se puede ajustar la ganancia. O sea, puedo ajustar yo modificando la RB o la R de emisor. Entonces, si yo modifico esos dos valores, puedo llegar a que mi ganancia se eleve. Déjame ver cómo sería. 200, 130. Eso sería en cuanto al... Déjame ver si es que está aquí lo... Bueno, y el cálculo de capacitores, en este caso, igual sería aquí el de colector con respecto al RL prima y el de base con respecto al RE, más, en este caso no hay RE1, sino es RE nada más. ¿Puedes calcularle el capacitor de colector y el capacitor de emisor para
Ya le hago. Ingresar. Hija, Sí. ¿por qué el RL es de 3,4? No era de 3K. Prima. Lo que pasa es Sí. que El de prima. lo que pasa es que aquí habíamos calculado el RL prima. A ver. Eso fue acá arriba. Sí, es punto 8. Aquí habíamos calculado con un K. Ya habíamos dicho, no, ¿dónde está? Ya. Era 100 por 30. Sí, pero este era un mayor o igual. Entonces, lo que habíamos dicho, a ver, el RC, déjame ver, RL. Ya. El RL prima que habíamos calculado aquí nos servía para tener un cálculo de RC mayor o igual. Entonces, este RC digamos que es lo mínimo que deberíamos tener, el RL prima. Pero cuando nosotros habíamos calculado nos daba aquí un RC de 5,36K ohms. Con esto yo cumpliría la condición, pero cumpliría mis criterios de diseño, cumpliría al límite, digamos. Entonces, yo ya sé que es mayor o igual, habíamos escogido un RC igual a 6,8. Ya, al escoger este nuevo RC, lo que se hace es recalcular un nuevo RL', porque teníamos este que es 6,8K. Al RL le habíamos visto que no nos satisfacía con un K. Y habíamos escogido igual 6,8K. Y al yo tener las dos RC y el RC y RL, entonces aquí ya me salió un RL', pero que ya está más acercado al diseño. O sea, ya está más ajustado a las condiciones. ¿Y qué valor era? Lo que les decía, si tengo dos resistencias del mismo valor, en este caso, del mismo valor, sin tener que multiplicar las dos y sumar por las dos, si tengo del mismo valor, simplemente el equivalente de esto es la mitad. Sí, por eso este era el de prima utilizamos de 3,4. No sé si te quedó claro ahí. Sí, gracias. Ya, chévere. Verán, creo que no alcanzamos el colector, ya no alcanzamos. ¿Qué hora es? Ya no. ¿Le calculaste los capacitores? Sí, el primero me sale 0,4 microfarad. Ya, ¿y el otro? El otro no le, es que se me estaba yendo el internet. Sí, vi que sí, creo que te volviste a conectar. Ajá. Ya, verán, vamos a quedar aquí porque ya nos queda como 7 minutos nada más. El ejercicio este de colector común les voy a subir. O sea, les voy a subir con los pasos.
Entonces sí les voy a pedir que le revisen. O sea, aquí está, este va a ser el diseño de un amplificador en colector común. Considerar un beta 50, aquí están los datos. Les voy a subir no solo, acá estaban las fórmulas porque me interesaba ir haciendo los cálculos con ustedes y que sea un poco interactivo y ir viendo qué nos salía. Pero el de acá les voy a subir ya con los cálculos hechos para que lo revisen cómo se hace un diseño de colector común. Y con eso creo que sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme